Libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 17. Que es un versículo que fue muy relevante, muy importante. Toda la palabra de Dios es importante, pero este versículo fue muy relevante, importante en la Reforma, que produjo en un hombre un antes y un después. Y lo vamos a leer. Dice Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un versículo clave para la verdad bíblica, para el Evangelio. Como le decía, es un punto inicial. Mis hermanos, esta doctrina de solo fe, como les decía, formó parte del corazón del movimiento de la Reforma. Estamos hablando por allá en los años 1500 y algo. Todos conocemos ya la historia de Martín Lutero. En el entorno que él vivía, que era totalmente alejado de las verdades bíblicas, vemos que si esta doctrina de la justificación por fe se pierde el resto de las doctrinas cristianas, por decirlo de alguna manera. Porque como le había dicho, es el punto inicial. Si esta doctrina va por buen camino y una persona toma esta doctrina de la fe, que solo por la fe uno es el medio para tener esa justificación, va por el camino correcto. Pero también hay otros caminos, otras doctrinas que no son las correctas, no son la verdad. Y eso deteriora todo el caminar del cristiano y las doctrinas que él pueda ver o percibir. Esta doctrina es la columna vertebral de la fe cristiana. Es la doctrina que la Iglesia romana no cree, porque esta Iglesia entiende y enseña que la salvación se obtiene a través de un sinergismo entre la gracia de Dios y la fe puesta en Dios más las obras que el hombre realiza. Para la Iglesia romana es una mezcla de los méritos de uno con la gracia de Dios. Pero para nosotros sabemos que el punto inicial para poder estar en la presencia del Señor no recae en nuestra responsabilidad, no recae en nuestros méritos y en lo que nosotros podamos hacer. Por lo contrario, es solamente y exclusivamente a la soberanía, el amor y a la voluntad de nuestro Padre. Mis hermanos, la discusión de esta doctrina con respecto a las doctrinas falsas de esa época, las cuales enseñaban un camino diferente para la salvación, manteniendo engañados a los hombres, es la que dio inicio al movimiento de la Reforma. Por eso es una doctrina muy importante. Solo fe, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, la importancia de esta doctrina de solo fe, como aquí ya nos dice su palabra, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Vemos en el contexto de Martín Lutero que había un problema, que la salvación, la justificación, no era por medio de la fe en Jesucristo,
No era por mérito de la obra de Cristo, sino que era por mérito humano. Incluso se llegó hasta el punto de vender la salvación. Era tan grande el engaño que estaban envueltos las personas que no tenían conocimiento de la Escritura, como las personas que sí tenían conocimiento de la Escritura, estaban envueltos en esta mentira, en esta religión. Pero Martín Lutero, Dios estaba haciendo una obra en Martín Lutero. Y vemos que tuvo un despertar Martín Lutero con este versículo que acabamos de leer al principio, Romanos 1, 17, que decía: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Por la fe se vivirá. Ahora, antiguamente, en el Antiguo Testamento, solamente por fe el justo vivirá. Y no es que sea justo por su propia capacidad de naturaleza, sino que esa justicia es la justicia del Hijo que se ha depositado, cargado en la cuenta del creyente. Vemos, mis hermanos, nos dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se puede interpretar como el juicio, la justa ira de Dios que hace justicia, como también la rectitud moral. Consideremos que el término justicia, ¿qué quiere decir? La justicia es el estado o la condición de conformarse de manera perfecta a la ley y al carácter perfecto de Dios. ¿Y quién es el único que puede hacer esto? Que tiene esa capacidad de conformarse de manera perfecta a la ley y al carácter perfecto de Dios, es Dios mismo. No hay otra persona, ni usted, ni yo, ni nadie, solamente Dios el que puede mantenerse fiel y obedecer a su misma palabra. Por eso vemos la obra importante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino y se encarnó. Porque Él fue el único que pudo cumplir de manera perfecta y completa la palabra de Dios, la ley de Dios, y en obediencia al Padre. Vemos que la justicia, la justificación se puede definir como el acto por el cual los pecadores injustos son hechos justos a la vista de un Dios justo. Cristo es quien provee esta falta de justicia en lugar del pecador creyente. Porque nosotros somos creyentes, pero también somos pecadores. Y eso es lo que marca, por decirlo de alguna manera, esa diferencia con las demás personas. Esa obra, eso que pasó en la cruz, es ese sacrificio, son esos méritos de Cristo que fueron cargados a nuestra cuenta. La justificación por fe, mis hermanos, porque acuérdense que esto es solo fe, y la justificación es solo por fe. ¿Qué significa esto? Que únicamente por la justicia o el mérito de Cristo, no por nuestra bondad o por nuestras buenas obras, es que estamos en este lugar, sino que solamente por los méritos de Cristo, justificados en los méritos de Cristo. Y eso, mis hermanos, no es obra de nosotros. Y ese medio es la fe para llegar a eso.
Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí nos deja claro que todos somos pecadores al momento de nacer y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero sí, el Señor creó un plan para poder rescatarnos de esa posición y poder ser hechos hijos de Dios y parte de su familia celestial. Después dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es por Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, la justificación es por fe, solamente por fe. Ahora vemos qué es realmente la fe. ¿Dónde ponemos nuestra confianza? ¿Dónde ponemos nuestras creencias? Es algo importante, porque donde ponemos nuestras creencias, nuestra fe, vemos que es algo importante. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Es la importancia de la fe. ¿Dónde ponemos nuestra fe? La fe que no es concedida. El Señor no nos va a dar una fe, no nos va a conceder la fe para creer en algo que no sea la verdad. Por eso vemos el problema antiguamente cuando se gatilló este tema de la reforma. Vemos la mentira que había y vemos que las personas creían esas mentiras y pensaban que estaban en lo correcto, pero no se daban cuenta que estaban en el otro camino, que no era por la fe en los méritos de Cristo, sino que era en el camino erróneo que creían en lo que le decían los falsos enseñadores con doctrinas heréticas, con doctrinas engañosas que los llevaban por otro camino. Por eso es de importancia tener una sana doctrina. Y para tener una sana doctrina, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted dirá, a lo mejor pensar en nuestros pensamientos, en lo que nosotros creemos que dice Dios. No. Para tener una sana doctrina, lo primero que hay que hacer es ir a la fuente, ir a la palabra del Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros podemos ir a la presencia del Señor. Antes no lo podíamos hacer, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, nos rescató de la esclavitud del pecado, de esa voluntad que teníamos en esclavitud. Ahora nosotros podemos darnos vuelta, arrepentirnos, decirle no al pecado y volvernos a Cristo. Y volvernos a buscarle, a conocerle más. Y no lo conocemos por algo místico en nuestra mente, sino que lo conocemos por la palabra. Por eso la importancia de leer la palabra, porque la fe va puesta y fundamentada en la palabra del Señor, y no en otra cosa que no sea la palabra del Señor. Por eso la importancia de la fe en todo momento, en todo tiempo, la importancia de la fe en las verdades bíblicas. ¿Cómo nosotros vamos a depositar la fe o creer en algo si no tenemos las verdades bíblicas en nuestra mente, en nuestro corazón? Por eso es importante tener claras las verdades bíblicas, ir a la fuente en oración, escudriñar. Incluso cuando nos predican, nos exhortan también, ir después y ver en la palabra los que no han predicado. No solamente podemos quedarnos con lo que escuchamos por aquí y por allá, tenemos que ir a la fuente. Vemos, mis hermanos, en Santiago capítulo 2, versículo 14, que nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle?
En este pasaje de Santiago nosotros podemos distinguir entre la profesión de fe y la realidad de la fe. Muchos pueden decir, yo tengo fe en Diosito, ¿cierto? ¿Cuántas veces lo he escuchado? No, yo creo en Jesús. No, pues que yo creo. ¿Cómo me voy a ir al infierno? Si a usted le pregunta a la gran mayoría de la población, ¿usted es creyente? Sí, yo creo. Sean católicos, adventistas, testigos de Jehová, protestantes, los que sean. Se denominen de una u otra forma, o en cualquier institución le va a decir a esa persona que sí cree. Esa es una forma, eso es profesar con la boca, de labio, de boca, decir, yo creo en Jesús, en Diosito, en Dios. Y muchos dicen creer también con pretensiones más egoístas. Pero también, aquí nos dice este mensaje, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí se distingue entre esa profesión de fe y la realidad de la fe. Mis hermanos, cualquiera puede decir que tiene fe, como le estaba diciendo recién, cualquiera puede decirlo. La palabra de Dios nos dice que las personas son capaces de honrar a Cristo de labios, mientras sus corazones están lejos de Él. Y eso lo dice la palabra del Señor. La fe, pero de labios para afuera nomás. Esa vemos que es una profesión de fe. Pero muchos pueden decir esto, pero vemos sus vidas, vemos su caminar, vemos sus prioridades, vemos sus motivaciones y vemos que en la vida de muchas personas que profesan y dicen tener fe y creer en Dios, vemos que la realidad se ve reflejada en los frutos del día a día de esas personas. Se ven reflejados en esos frutos que produce vivir en el Espíritu, que muchas veces no se ven ni uno y se ven los frutos de la carne. Y ahí, mis hermanos, podemos ver la verdadera fe. Se puede ver reflejada en el caminar, en el actuar de las personas. Porque muchos pueden decir, yo tengo fe, pero la realidad es otra. Y esta fe, mis hermanos, tiene que estar basado no en algo irracional, subjetivo, sino que tiene que estar basado en algo real, en la verdadera palabra del Señor. Por eso, otra vez les vuelvo a decir, es importante, mis hermanos, pregonar el Evangelio, una sana doctrina, porque la fe, como dice, es por el oír su palabra. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a tener fe? ¿En qué van a poner su confianza? ¿En qué palabra de Dios van a creer? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. En la época de Martín Lutero, la justificación, como en todos los tiempos, que es por fe, ellos la definieron de una forma, por decirlo de alguna manera, que la fe necesita contenido, la fe necesita información. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no somos justificados por creer en cualquier cosa. Muchos pueden decir, no importa lo que uno crea, siempre y cuando sea sincero de corazón. Mis hermanos, la sinceridad por sí sola no es suficiente para la justificación. Amén. Para nadie. Amén. Porque nosotros podemos estar sinceramente equivocados y perdidos en una religión. Amén. Por eso, otra vez vuelvo a decir, porque yo encuentro que es muy importante esto, es muy, pero muy importante. Por eso es importante, mis hermanos, una sana doctrina. Y una sana doctrina, nosotros, ¿cómo vamos a poder tener una sana doctrina? Solamente sometiéndolo a la palabra del Señor, a su voluntad,
en obediencia, llenándonos de Él, en vez de ser niños, crecer espiritualmente, y de esa forma con nuestros actos, con nuestro andar, nuestros frutos, vamos a estar testificando de que nosotros tenemos una fe genuina en la palabra del Señor. Porque si de otra forma nuestra doctrina es errónea o es herética, en los fundamentos, como con respecto a la salvación, las personas, si lo piensan, no se salvarían. Les pongo un ejemplo. Una persona va y le dice a la otra, ¿sabes qué? El Señor dice que tú tienes que todos los días vestirte de tal forma, que todos los días tienes que hacer esto. Como le estaba diciendo, porque con una doctrina errónea, herética, imagínense una persona que le dice, no, tú para salvarte tienes que hacer esto, esto, esto y esto, porque tus méritos sirven para la salvación. Porque si no lo haces, tú te vas a perder. Pero si lo vuelves a hacer, tú te vas a salvar. Cree en eso. Y el Señor te va a ayudar. Te va a darte una casa, te va a darte un auto, te va a tener una vida pero feliz, placentera, con todos los placeres de este mundo. Créelo y verás, y yo lo declaro y lo decreto, serás salvo. Mis hermanos, vemos que nosotros en nuestra nación, en nuestro entorno, en esta época, la humanidad no está exento de esto, porque esto se ve en todos los lugares. Yo creo que en cada comuna, en cada ciudad, en cada país se ve eso. Y es una religión, y son falsas doctrinas que se han visto ahora, como se veía en la época de Martín Lutero, que generó una reforma protestante, viendo que había una mentira que estaba circulando. Pero vemos cómo Dios preserva su iglesia con hombres como Martín Lutero, que entregado a la obra del Señor, tratan de glorificar y exaltar su nombre, dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Vemos, mis hermanos, que de esa forma, ¿cómo el Señor va a decirle ya, toma, ahí tienes fe, sé salvo? ¿Cómo les va a conceder esa fe para que sea salvo al creer una mentira? Por eso, la importancia de una sana doctrina, porque una mala doctrina y un engaño en las bases fundamentales del Evangelio llevan a las personas por otro camino, a un camino de religión, de muerte y una reacción en cadena. Imagínense, esa persona, ese jefe de hogar, ¿qué va a transmitir en su familia? Va a transmitir esa tradición que le enseñaron en la iglesia, que tiene que ser así o si no te vas al infierno. Después ese hijo queda sumergido en esa tradición, va y le dice a sus hijos, tienes que hacerlo de esta forma, y vemos que una reacción en cadena es como un cáncer que va propagándose. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, y gracias al Señor porque el Señor de una u otra forma nos revela, nos da la claridad de su palabra y la verdad. Por otro lado, mis hermanos, nosotros sí podemos tener una fe basada en un entendimiento correcto de las palabras de la verdad bíblica. Pero eso también no quiere decir que nosotros, que una persona vaya a ser salvo.
Les voy a tratar de explicar esto con un ejemplo. Imagínense una persona que está estudiando teología. ¿Ya? La teología es correcta. Le dicen esto es así, esto es así, esto es así. Y está correcta, es una verdad bíblica, es una teología correcta, doctrina correcta. ¿Ya? Él la entiende con su mente, con su intelecto, la entiende. Incluso va a los exámenes y saca buenas notas. La comprende, la entiende. Pero eso no quiere decir que esa persona sea salva. Porque es una cosa entenderla, creer, y la otra cosa es creerla. Una cosa es creer y la otra es confiar y creerle a Dios. Es una cosa, son cosas diferentes, pero sí son importantes. Claro, y ahí uno se da cuenta de otras cosas también, porque uno tiene que hacer la pega. Uno no sabe quién va a responder con fe, porque no está en nuestras capacidades, porque solamente Dios sabe quiénes son sus escogidos. Pero sí nosotros tenemos que proclamar el Evangelio, el verdadero Evangelio. Algunos lo pueden entender, pero no lo van a creer, porque no están bajo la voluntad de Dios, no están bajo no son los elegidos del Señor. Pero sí nosotros tenemos que cumplir esa función de pregonar el Evangelio. Mis hermanos, tener esta fe que salva requiere que amemos la verdad del Evangelio y, lo más importante, que deseemos vivirla. Nosotros somos regenerados los hijos de Dios para tener una nueva vida, mis hermanos. Los que somos regenerados, los hijos de Dios, es para que nosotros tengamos una nueva vida. Antes teníamos otra vida, pero ahora nuestro caminar, nuestra carrera tiene que ser de santificación. Y ahí vamos caminando en esa nueva vida, que el Señor nos va nutriendo de su riqueza espiritual, nos va nutriendo de su Espíritu Santo, nos va llenando de Él, para nosotros poder crecer de una forma espiritual y se puedan ver manifestados esos frutos del Espíritu. No es solamente un entendimiento intelectual, sino que tenemos que confiar y desear vivir bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, esta doctrina de la fe, como les decía, para concluir, es una doctrina muy importante, donde nosotros depositamos nuestra fe. Fue un problema en la época de Martín Lutero. Él se dio cuenta, por misericordia de Dios, que le abrió los ojos y que le dijo que uno no puede ser santo por las obras, por un mérito alguno o por cualquier otra cosa, sino que es por medio de los méritos de Cristo, no por otra cosa. Y el medio que se necesita para llegar, para que se puedan imputar esa justicia de Dios a la cuenta de uno, es por medio de la fe. ¿Y en qué va a poner la fe nosotros, mis hermanos? En la palabra de Dios, o en lo que nosotros pensamos que quiere decir el Señor, o en las cosas que escuchamos por aquí y por allá, sino que en la palabra del Señor. Incluso nuestra santificación, para poder crecer espiritualmente y no quedar como un niño, tenemos que poner la fe y la obediencia en la voluntad que el Señor requiere y que nos muestra por medio de su palabra. Mis hermanos, hasta acá está la palabra del Señor. Para el Señor honra y gloria, y para mí su misericordia.